Leo versos 20 al 25. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hermanos, hemos estado mirando cómo desde que Jesús salió hacia Jerusalén ha venido mostrándose como el Hijo de Dios, como el Señor, el Mesías, pero lastimosamente muchos no han podido descubrir tal verdad. Y es interesante porque en este caminar él ha estado siempre vigilado por los fariseos, saduceos, por los escribas. Siempre hay alguien del grupo de los líderes religiosos mirando, observando, oyendo para ver qué es lo que realmente él hace, enseña, dice. Y más de una vez el Señor les ha mostrado lo que significa el reino en sus enseñanzas. Y ha mostrado su poder como Mesías y ha mostrado su gloria como Mesías, pero todavía no le creen. En este caso, fíjense que él va a ser cuestionado y va a ser cuestionado en algo bien preciso sobre el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá? Una pregunta que no solamente se hicieron los fariseos, sino que también la hicieron los mismos discípulos. Si usted revisa la Biblia, particularmente en los evangelios, los discípulos cuestionan a Jesús cuándo será también la venida del reino. Esa pregunta permanece en el tiempo. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta y cuántos se han respondido esa pregunta? ¿Y cuántos han fallado precisamente en esa respuesta? Pero todavía sigue vigente. Y fíjense que es interesante lo que dice, lo que muestra el Señor aquí. La respuesta que él da es concisa. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahora, ¿por qué es importante y por qué es significativa esta respuesta? Acuérdense que está hablando un médico. Lucas era médico. Y Lucas está usando una frase de la medicina. Ese término, esa expresión no vendrá con advertencia. Es como si hubiera dicho Lucas, el reino de los cielos no se va a descubrir de la manera en que yo hago el descubrimiento de una enfermedad con la auscultación del enfermo, con el diagnóstico del enfermo. Yo hago el diagnóstico del enfermo, encuentro signos, señales y puedo decir, esta es la enfermedad. Lucas nos está diciendo, por mucho que yo trate de hacer un diagnóstico de las realidades del mundo, por mucho que yo trate de entender los síntomas que el mundo presenta, nunca en ellos podré descubrir
¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Nunca podré descubrir cuándo será la venida del reino. En términos simples, Lucas nos está diciendo, miren, Dios no dará signos precisos de esa venida. Habrán signos mucho más generales y podrán tenerse alguna idea, pero precisión para descubrir cuándo, nunca. Eso Lucas quiere decirlo de manera clara y precisa y me encanta porque usa, como les dije, una expresión que es de su propia carrera, de su propio ejercicio profesional. ¿Qué diagnóstico podremos hacer del mundo para decir el Señor viene tal día y tal fecha? Nunca lo podremos hacer. Lucas es claro, es fuerte, es contundente. Por eso, helo aquí o helo allí no tiene sentido. Si no hay señales precisas, ¿cómo decir aquí está el reino o aquí no está el reino? Si no hay signos claros de su venida, ¿cómo decir cuándo será? Aquí está. Ahora, si algo quiere dejar también Lucas aquí, es que más que buscar señales del reino, él, y ya lo veremos más adelante, él quiere que nosotros entendamos cómo debiéramos nosotros estar viviendo para cuando él venga. Eso sí, no nos preocupemos tanto cuando vendrá. Preocupémonos por estar listos para cuando venga. Porque nunca sabremos cuándo va a venir, pero sí podremos estar listos para cualquier momento. Él podrá llevarnos, podremos morir, pero estaremos listos. Y si viene, estaremos listos. Esa es la idea de Lucas. Fíjense entonces, él aquí o él allí no tiene sentido. Ahora, lanza otra frase. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si usted lee esta frase entre los comentaristas, hay dos traducciones que ellos hacen. Unos dicen, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Otros dicen, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, la primera sería una frase irónica para los fariseos. Decirle a un fariseo el reino de Dios está en ustedes no sería posible. Para ellos eso sería ilógico, porque realmente no estaba el reino en ellos. Y sería una forma de ponerlos a pensar frente al reino. Algunos dicen, sería Jesús irónico y con ello lo que estaría Jesús haciendo es ponerlos a meditar frente a su realidad, frente al reino. Porque ellos no tienen el reino. Cuando uno mira a los fariseos, lo que uno descubre es precisamente algo diferente. Ellos son antirreino. Ellos están en contra del reino. Ahora, en contra del reino tal como Jesús lo establece. Pero si usted lee en la tradición judía, ellos tenían establecido toda una organización tremenda frente a cómo llegaría el reino. Y entonces dice el texto judío, miren, habrá una crisis muy grande en el pueblo, pero en medio de la crisis aparecerá Elías. Elías predicará la venida del Mesías. El Mesías aparecerá con unas características muy particulares, dicen los judíos en sus narraciones. Será un juez justo, será un guerrero valiente y luchará efectivamente contra los enemigos de Israel. Son tres aspectos básicos, aunque ellos detallan, no voy a entrar en esas especificaciones, pero ellos detallan qué hará el Mesías con los enemigos de Israel y cómo los aplastará y cómo los someterá y cómo los dominará, y no solamente a los enemigos de Israel, sino en general al mundo. Y Jesús entonces será, y el Mesías será entonces el rey del universo. Ellos
tenían eso escrito y bien claro en sus tradiciones particulares. Los rabinos hablaban mucho acerca de eso. Pero oír hablar a Jesús del reino de los cielos, tal como lo viene hablando, eso es raro para un judío y raro para un fariseo. Jesús está presentando una forma del reino totalmente diferente. Así que estar el reino en ellos no sería posible, tal como Jesús lo establece. Pero si decir que el reino de Dios está entre ellos, tampoco para ellos sería posible. En el sentido de que no están viendo a Jesús como el Señor del reino, como el que establece el reino, como el Dios del reino, como el Mesías del reino. No lo están viendo. Pero les está diciendo Jesús, a pesar de todo eso, el reino sí está. Y el Señor puede establecerlo y lo está estableciendo. Es decir, cualquiera de las dos formas para los fariseos es significativa. La primera, para decirles, realmente ustedes no tienen el reino en el corazón y necesitan una transformación para que puedan ver el reino. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, fariseo, no vio el reino. Nicodemo, fariseo, no estaba en el reino. Entonces, ¿cómo poder descubrir el reino ellos en sí mismos? No podían. ¿Y cómo poder descubrir el reino entre ellos? Tampoco. Porque si el reino es Jesús con todo lo que eso implica, y ellos no están viendo a Jesús como el Mesías de Dios, entonces tampoco van a ver el reino en Jesús. Sin embargo, esa realidad sí estaba clara para la fe de ese tiempo. Jesús sí era la persona que Dios había enviado a la tierra para vencer el pecado, para vencer al demonio, para vencer a la carne, para dar vida eterna y glorificarse en medio de los hombres, precisamente signos del reino de Dios, señales claras, fehacientes de que Dios había establecido su reino entre los hombres. Entonces, resumiendo, preguntar por un reino a Jesús está bien para ellos, porque ellos estaban preocupados de esa venida del reino. Pero la respuesta de Jesús les está diciendo, no podrán nunca saber cuándo llegará el reino. Y no podrán nunca saber porque el reino no llega con señales. Y lo otro interesante de esto es lo siguiente. Los fariseos, el judaísmo nunca definió dos venidas del Mesías. O sea que esta venida de Jesús para ellos era una venida sin sentido. La venida, según el judaísmo, del Mesías era una venida en donde ese Mesías mostraría su poder y su gloria y establecería el reino de inmediato. Pero están viendo a un hombre que está predicando una doctrina diferente a la de ellos. Está hablándonos de una forma diferente a lo que ellos están hablando y predicando. Está mostrando una forma de predicar, de enseñar, de aconsejar, de consolar, diferente a la de ellos. Está hablando de la salvación del pecado, de la que ellos nunca hablaron, cómo ver el reino. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, la pregunta que le hacen a Jesús para ellos definitivamente no tendría sentido. Tienen una forma de ver el reino diferente, una forma del Mesías diferente, unas venidas del Mesías diferentes, porque no hay dos venidas del Mesías, hay una sola y una que define el reino. Así que decir que el reino vendrá de Jesús a un fariseo, así como se están dando las cosas, no tendría sentido. Y por eso él aquí o él allí no lo van a ver. Lo vieran si realmente ellos tuvieran el reino dentro, pero no lo tenían. Entonces,
Si decían ellos, helo aquí o helo allí, si hubieran visto la gloria de Dios, según ellos, en ese Mesías, destruyendo a los enemigos de Israel. Es complicado el asunto. Un fariseo hizo una pregunta, un grupo de fariseos hace una pregunta, hay una respuesta que al final no tiene sentido, porque lo que les va a decir Jesús sobrepasa lo que ellos creen, pero es diferente a lo que ellos creen, es diferente a su sistema religioso, es diferente a lo que ellos están esperando. Pero Jesús está diciendo una verdad. El reino sí está. El reino soy yo y lo estoy estableciendo en medio de ustedes a pesar de su ceguera, a pesar de que no lo ven. Eso es muy claro para Jesús. Y fíjense esto. Él dice, el reino de Dios está entre vosotros. El reinado de Dios, dirían los traductores de Lucas. El reinado de Dios. Es decir, ustedes pueden ver que es Dios gobernando entre los hombres cuando me ven a mí predicar, enseñar y transformar los corazones. ¿Qué efecto produce la obra de Cristo en los hombres? Una conversión que trae vida, que transforma, que regenera, que libera. Y fíjense que es interesante porque los que siguen a Jesús y creen en Jesús aún antes de la muerte, fíjense, Jesús no ha muerto, pero ya hay personas que lo siguen, los 12, ya hay personas que creen en Él y ya hay personas que son parte del reino. La plenitud del reino y la vida eterna para ellos se hace efectiva, lógicamente, después cuando Cristo muere y resucita, y entonces ellos van a entender toda la obra de Cristo. Claro, ahora sí tiene sentido el estar con Cristo, ahora sí tiene sentido la muerte de Cristo, ahora sí tiene sentido la resurrección de Cristo, ahora sí tiene sentido la pasión de Cristo. Por todo eso, ahora sí podemos estar seguros de nuestra salvación. Cosa que un judío no hubiera aceptado nunca ni hubiera entendido nunca. Jamás. Ahora cambia. Dice a los discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá cuando desearéis ver los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Esta es una expresión también netamente judía. Los días del Hijo del Hombre o el día del Hijo del Hombre es la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida. Y fíjense que Él está diciendo, sí va a haber un día glorioso. Sí va a haber un día especial. Sí va a haber un día de la consumación del reino. Sí va a haber un día en donde Dios manifestará su gloria para siempre y el hombre será libre y salvo para siempre. ¿Cuándo? El día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre, es decir, fíjense que está utilizando un término que usa Daniel en la profecía, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, ¿se acuerdan? Él está diciendo, ustedes desearán ver ese día. Ahora, se hará realidad, pero hay algo que ellos tendrán que esperar. Porque como no se sabe cuándo viene, porque como no se sabe en qué día llegará, ellos estarán lógicamente proyectándose a un futuro que para ellos todavía es incierto. ¿Lo veremos o no lo veremos? Eso les está diciendo. La venida del día del reino, la venida de la gloria de Dios, la llegada de ese tiempo
no la podemos proyectar para que el hombre pueda estar seguro, preparado para cuando llegue. Les está diciendo, no la van a ver. Y no la van a ver no significa de que no va a llegar. Significa que está abierta en el tiempo. Y significa que los hombres tienen que esperarla. Y significa que pueden ser pocos años o muchos años. Pero sí es seguro, dice Jesús, que ese reino un día se establecerá en la tierra. Ahora, sabemos que los discípulos no vieron plenamente esta llegada. Y debemos entender lo siguiente. Fíjense que es un reino que llegó, pero que es un reino que no ha llegado. Como dicen los teólogos de todos los tiempos, es un ya del reino, pero un todavía no. Un ya del reino porque Jesús hizo su obra en la cruz del Calvario y nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte y nos dio la vida eterna y nos aseguró el cielo. Pero es ya en el sentido de que es una realidad para nosotros. Ahora, ¿es la plenitud del reino? Sí, la tenemos, pero hay una plenitud que es gloriosa y mucho más gloriosa de la que estamos viviendo cuando estemos con el Padre, cuando Él nos lleve. Por eso es un ya porque gozamos del reino y no necesitamos otra cosa sino la salvación en Cristo para tener el reino. No necesitamos más. Tenemos el reino, estamos en el reino, gozamos el reino, pero falta algo. ¿Y qué falta? Que el Padre envíe a su Hijo nuevamente en una segunda venida para que nos lleve y allá sí estaremos total y absolutamente gozando del reino. Son dos realidades que son significativas para nosotros. Porque el reino se puede gozar aquí, porque el reino se puede vivir aquí, porque el reino se puede disfrutar aquí, aunque no sea la total y absoluta plenitud del reino, pero eso nos garantiza de que llegaremos allá. Si estamos gozando del reino aquí, tenemos asegurada nuestra presencia en el cielo. Tenemos asegurada nuestra llegada al lado del Padre. Es interesante porque fíjense que cómo estarían escuchando los religiosos de la época estas palabras de Jesús. Fíjense que es algo que para ellos es diferente. ¿Qué pensaría el fariseo oyendo a Jesús hablarle así a sus discípulos? Pues lógicamente, si ellos han entendido, si ellos entendieran mejor lo que significa el reino, si ellos entendieran lo que significa el reino, pudieran estar en sintonía con los discípulos. Pero como tienen otra concepción del reino, yo me imagino el enredo en que estarían ellos. Porque si no hay reino, ¿en qué están entonces? Póngase usted a pensar, si el reino no está para los fariseos, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Por qué cree usted que Jesús los trata como los trata? Porque Jesús sabe que no están en el reino, que no tienen el reino, que no gozan del reino. Porque Jesús sabe que están lejos de la presencia de Dios, aunque ellos digan lo contrario, aunque los escribas digan lo contrario, aunque los rabinos digan lo contrario, aunque los arcontes digan lo contrario, están fuera del reino. Y el lenguaje de Jesús sería sin sentido, y es sin sentido. Pero fíjense que para los discípulos las cosas son diferentes. Para los discípulos el reino tiene sentido, el reino tiene valor, el reino les da la vida y el reino aquí y ahora les está asegurando la plenitud del reino en los cielos. Eso es claro también. No podemos nosotros dudar de eso. Ahora, por otro lado, y no lo dije, a nosotros en el verso 21, y discúlpenme por no haberlo dicho, nos pueden enredar frente al reino.
Verso 21, helo aquí o helo allí. Tengo asegurado el reino, la plenitud del reino desde aquí y desde ahora. Pero estando aquí y ahora, pueden aparecer otros hablando de otro reino. ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos? El reino para los fariseos era otro. Hoy en día, ¿cuántos hablan de otro reino o de otro evangelio o de otra verdad de Dios? Y si nosotros no estamos ubicados como estaban los discípulos o como Jesús los está ubicando en el reino, cualquiera pudiera venir y enredarlos y llevarlos a una realidad diferente y los sacarían del reino. Fíjense que Jesús quiere mostrarnos también, uno, los fariseos están equivocados, están fuera del reino, no entienden el reino, no están en el reino, no gozarán de la plenitud del reino así como están. Dos, los discípulos están en el reino, gozan del reino y deben tener el discernimiento necesario para cuando alguien llegue y les predique otro reino diferente, ellos puedan discernir realmente cuál es el reino verdadero. Fíjense que Pablo lo va a enseñar en la carta a los Gálatas cuando los judaizantes aparecen mostrando, como dice Pablo allí, un evangelio diferente. Un evangelio diferente para un reino diferente, para una vida espiritual diferente. Los cristianos, sin duda alguna, necesitamos un discernimiento especial para poder descubrir el reino en la predicación que se nos hace, en la enseñanza que se nos da, en el consejo que se nos da. Porque si no es así, pueden aparecer personas hablándonos de una manera tal que nos puede desviar del reino. Por eso Jesús va a decir aquí, dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es uno solo. El reino de Dios tiene unas características particulares y esenciales. Y eso debemos nosotros los cristianos tenerlo claro. De tal manera que cuando nos digan aquí está el reino, podamos decir sí, aquí está el reino. Porque tiene una predicación que es netamente del cielo, que es netamente bíblica, porque tiene una iglesia que es netamente testimonio del evangelio, porque tiene una iglesia que es testigo del Espíritu Santo. Allí está el reino. Nosotros no podemos dejar duda de ese reino. Y podemos discernir con base en lo que la Biblia nos dice que es el reino, donde está el reino. Pero fíjense que a pesar de que tenemos la Biblia, han aparecido personas que nos están hablando de otro reino y muchos lo están siguiendo por no discernir frente a la Biblia lo que ellos están enseñando o predicando. Jesús está diciendo, ojo, porque si algo puede suceder en este mundo es que salgan personas hablando de otro reino. Si los fariseos lo hicieron, y en el judaísmo eso era una realidad, y lo trataron de hacer en otras iglesias como en la de Galacia, sacar a la gente del verdadero reino, en estos tiempos también. Discernir el verdadero reino es nuestra responsabilidad. Y el discernir el verdadero reino se hace desde las Sagradas Escrituras, con cautela, con responsabilidad, con seriedad. ¿Qué quiere Jesús? No te confundan. Que no te confundan. Porque si hay claridad del reino, podemos estar seguros de que caminaremos siempre con un testimonio tal que glorificará a Dios. Entonces, mire, uno, no podemos nosotros dudar de que es el reino de Dios. ¿Qué quiere Dios para los que son de su reino y cómo glorificar a Dios en ese reino? Dos, ese reino se establecerá plenamente en los cielos cuando Cristo venga por su pueblo. Tres, ese establecimiento de ese reino no lo discerniremos nosotros nunca con señales
ni con nada. Repito, como dice Lucas, podremos hacer el diagnóstico más serio de los tiempos y nunca definiremos cuándo será. Acuérdese que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni el Hijo. Entonces no caigamos en el error de estar haciendo cálculos como hacen muchos desde las 70 semanas de Daniel. Para decir, vendrá el 29 de enero del año 2029. No hagamos eso. Porque habrá señales, sí, en la atmósfera, en el tiempo, pero allí no habrá nada preciso que me señale un día y una hora y un tiempo. Eso lo dice Lucas aquí. No me lo va a decir Jesús nunca. Eso es lo otro. Un reino que vendrá y que será pleno en el cielo, pero un reino en el que nosotros no tendremos seguridad cuándo llegará, porque no sabemos cuándo vendrá Jesús por su pueblo. Que nos quede claro eso. Lo otro, fíjense que el reino está. Nosotros somos del reino. Los discípulos eran del reino. Los seguidores de Jesús, apóstoles, eran del reino. Allí está el reino. Y los del reino dan testimonio del reino. Y glorifican a Jesús mostrando eso precisamente. Las gracias del reino. Las virtudes del reino. Los valores del reino. La presencia de Dios en el reino. Eso que nos quede claro. Lo otro, si nosotros tenemos claridad de eso, nadie podrá engañarnos frente a aquellos que vengan a hablarnos de un evangelio diferente y de un reino diferente. Qué hermoso es lo que hace Lucas aquí en este corto pasaje para aclararnos precisamente a los cristianos de todos los tiempos cómo debemos ser la iglesia de Jesucristo que vive para su gloria en el tiempo que le toca vivir, mostrando las virtudes del reino, entendiendo el reino, discerniendo el reino, predicando el reino y no dejándose enredar por otros sobre otros reinos. Es simple. Qué hermoso es saber que podemos ser ese tipo de personas que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña frente a esa realidad. Y qué triste es para los fariseos darse cuenta de que nunca han estado en el reino, porque tienen otra visión de reino. Es decir, cuando uno empieza a ver esto, como les decía ahora rato, Jesús diciéndole a los fariseos estas cosas, ¿qué iban a entender ellos? Pues piénselo, no iban a entender, menos iban a creer. Mira, el reino está entre ustedes, pero es que el reino no ha llegado, dirían ellos. Pero es que el Mesías no ha llegado. Pero es que signos del reino no hay. Pero es que evidencias del reino no hay. Fíjense la negación de todo lo que significa reino en labios de los fariseos, en las actitudes de los fariseos. Es triste. Y con eso Jesús nos está mostrando cuán estaba Israel equivocado y cuánto iba Israel a la perdición. ¿Por qué creen ustedes que dijo Jesús? Yo vine a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que eran ovejas perdidas porque estaban en manos de unos líderes religiosos que los estaban conduciendo al infierno. Que les hablaron de un reino que no era tal. Que les hablaron de un reino que no se esperaría nunca. Que les hablaron de un Mesías que no es el que hablan los profetas, porque esa es la otra.
Jesús les está diciendo que no están, que están no solo en manos de unos líderes religiosos que no conocen el reino, pero que no conocen realmente las escrituras. Porque si ellos fueran rabinos serios, maestros serios, seguro que estudiarían los profetas y seguro que en los profetas descubrirían al Mesías y lo que el Mesías haría. Piensa en Isaías. Cómo Isaías habla del Mesías y cómo sería tratado el Mesías. Y cómo el Mesías sufriría por los pecados de los hombres y cómo el Mesías daría la vida. ¿Cómo es que un maestro de la ley y un fariseo que era enseñante de la ley no sabía eso? ¿Qué les está diciendo Jesús? Israel, estás en manos equivocadas, tienes unos maestros que no tienen idea del reino y te están llevando al infierno. Y te estoy diciendo, Israel, y te estoy diciendo, líder religioso, particularmente a ti, que el reino sí está, que el reino soy yo, pero que el reino está entre ustedes, porque el reino se está manifestando en los corazones de los hombres que yo estoy bendiciendo. Miren cómo vivía Israel. Y da tristeza cuando uno lee estos textos y descubrir estas realidades. ¿Hasta dónde podemos los hombres llegar con un evangelio que produce muerte y mantener a la gente en muerte y no darnos cuenta que los estamos llevando al infierno? Por eso discernir frente a las realidades que predicamos y enseñamos y oímos es necesario. ¿Realmente estoy en el reino? ¿Realmente estoy aprendiendo del reino? ¿Realmente me están predicando el reino? ¿Realmente estoy entendiendo lo que ese reino significa? ¿Y cuándo será la plenitud del reino? Vital, esencial. Y fíjense lo que dice Jesús. No vayáis ni lo sigáis. Pero ¿cómo yo voy a decir, cómo un judío pudiera decir a un fariseo, no lo sigo? ¿Quién puede decir eso? Uno que entiende el reino. Por eso los discípulos a quienes son dirigidas estas palabras sí lo van a entender. Porque ellos sí han conocido el reino y saben que están en el reino y saben que tienen al rey del reino a su lado. Ellos pueden entender eso. Pero un fariseo, un judío común y corriente en manos de un fariseo, ¿entendería eso? No lo entendería. No lo entendería. El discípulo sí, el fariseo no. ¿Cómo puede decir Jesús a un fariseo esto? No. ¿Para qué? Si ellos están ciegos y son guiados por ciegos. Los dos van a caer en el hoyo. Pero el discípulo sí va a entender eso. Y el discípulo sí va a comprender lo que significa el reino y podrá discernir el reino. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, otra vez. Jesús les va a decir, mire, sí va a haber un día del reino. Y va a ser sorpresivo. Pero todo el mundo lo va a ver. La expresión desde un extremo del cielo hasta el otro, lo que está diciendo es, todo el mundo me va a ver. Es una forma de decir, nadie
podrá decir que no me vio en la segunda venida. O nadie podrá decir que llegó el reino en su plenitud. Será sorpresiva. A veces usted está lloviendo y no espera relámpago y de pronto, ¡pum!, sale el resplandor de luz y enseguida el trueno. Pero dice de un extremo del cielo al otro, es decir, una luz fulgurante que atraviesa la tierra de un lado al otro. Es decir, cuando ese reino aparezca en la segunda venida de Cristo, nadie podrá decir yo no lo vi. Y con eso Jesús les está diciendo precisamente, ese reino vendrá. Ahora, la pregunta es, si un fariseo ve eso, ¿qué dirá de eso? Porque lo otro es lo siguiente. Ese Mesías que viene, no lo esperan ellos del cielo. No lo esperan ellos del cielo. Usted lee los textos rabínicos sobre el Hijo del Hombre, el Mesías de Dios para ellos, y va a decirnos la teoría de ellos. Será hombre, nacido de hombre. Vendrá como hombre. Inclusive hay textos que pasan el siglo I, el siglo II, el siglo III y dicen lo mismo. Maimónides, que es de hace poco, dice lo mismo. Escritor judío. Va a decir, el Mesías de Dios que nosotros esperamos no es Dios, es hombre. Sí lo va a respaldar Dios con sabiduría, sí lo va a respaldar Dios con poder, sí lo va a respaldar Dios con su gracia, pero es hombre. Miren esto cómo está en este tiempo para Israel. Miren cómo está. Un judaísmo que nos habla de un Mesías, pero de un Mesías que no es Dios. Un judaísmo que nos habla de un Mesías que es nacido de hombre. Será un estratega militar, dicen ellos, un gran guerrero. Será un juez justo, dicen ellos. Y será un vencedor, porque Dios respaldará su mano, dicen ellos, pero hombre. Ahora, si Jesús está diciendo que Él viene de una forma tan espectacular y tan gloriosa, ¿qué dirá un judío frente a eso? Piénselo, ¿qué dirá un judío? Si lo llegan a reconocer será muy tarde. Será muy tarde. Porque fíjense que será sorpresiva, pero será gloriosa. Y qué hermoso es Dios lo que nos dice aquí. Los que están en el reino sí podrán discernir estas verdades y podrán estar listos. Miren la gracia para nosotros. Pero qué tristeza para ellos. Qué triste es para ellos saber que Jesús les está diciendo que Él vendrá con esplendor y gloria, pero ellos creen otra cosa. Porque, insisto, lea la literatura rabínica sobre el Mesías y se dará cuenta que ellos no esperan un Dios hijo, sino un hijo de hombre en sentido literal. Un hijo de hombre. Qué glorioso es saber que Jesús tiene su pueblo. Que Jesús
nos ha tomado para sí y nos ha llevado a entender lo que significa el reino, vivir en el reino y saber quién es Él en el reino. Y podemos esperarlo a Él con confianza, sabiendo que vendrá con todo su poder y con toda su gloria a buscarnos. Qué tristeza es saber que un pueblo que fue escogido en el pasado para ser luz de las naciones, esté pensando en un Mesías que no es tal y en un reino que no es tal y en un Dios que no es tal. ¿Mm? Triste y muy triste. Entonces, hermanos queridos, fíjense, vendrá. Así será el Hijo del Hombre en su día. Vendrá. Pero hay otra cosa, que tampoco el Mesías judío viviría. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Usted cree que un judío pensaría en un Mesías que muere cuando él lo está viendo como un militar victorioso con el poder de Dios y avasallador de los pueblos y de todos los pueblos? No solamente de uno o dos pueblos, ellos dicen de todos los pueblos. Pero un Mesías que muere. No, porque es que ellos no entienden, a pesar de que la salvación viene de los judíos, ellos no entienden que para ser salvo se necesitaba que alguien, siendo Dios, cumpliendo con la ley y llevando sobre sí el castigo por la desobediencia a la ley, salvara a los hombres. Ellos no entendían eso y no lo entendieron nunca. No lo entendieron nunca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren la diferencia entre lo que significa ser cristiano verdadero y lo que significa ser parte del judaísmo de este tiempo. Dos realidades espirituales opuestas, distintas, totalmente diferentes. ¿Estamos nosotros entonces ubicados en el reino? ¿Sabemos lo que significa el reino? ¿Sabemos lo que significa el Mesías del reino? Lo que quiere para nosotros, y sabemos cómo debemos estar viviendo para cuando Él regrese por su pueblo en un día inesperado. Eso es lo que dicen los de Tesalónica. Cómo nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable, cómo le servimos y cómo le esperamos. ¿No es eso lo que nosotros debemos estar haciendo hoy? Porque no sabemos ni el día ni la hora. A pesar de que entendemos que Él es el Rey de Reyes, que es el Mesías, que lo estamos esperando y que debemos estar esperándolo de una manera particular. Y la Biblia en ese sentido sí nos da claridades precisas. No como las 5, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? No como las 5 vírgenes distraídas que no prepararon sus lámparas. No como el siervo que se va a la puerta a esperar a su amo y se queda dormido. No. Si espero a mi amo, lo espero despierto y alerta, dice el texto. Y si espero al novio, lo espero con las lámparas encendidas, como dice el texto. Y todo eso que nos está diciendo, cuán alerta y cuánto testimonio y cuánto servicio debemos nosotros estar prestando en el reino esperando al Mesías.
y esperándolo porque anhelamos su venida. Así que, hermanos, viene el Mesías. Pero fíjense que primero la obra de redención. Sin muerte no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Sin derramamiento de sangre no hay vida. Y por eso dice el texto, fíjense que dice, primero es necesario. Miren la lección para el judaísmo. El Mesías de ellos no morirá. Pero este Mesías de Dios, dice el texto, morirá. Y morirá porque es necesario que muera. ¿Y por qué es necesario que muera? Porque necesitamos la vida. Y la vida solo alcanzamos con la muerte de Él, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Es necesario. Primero es necesario. ¿Y padeció mucho? Sí, padeció mucho. Y fue desechado por su generación. Y en todo tiempo, sí, ha sido desechado y fue desechado. Pero tenemos el reino gracias a eso. Tenemos la vida gracias a eso. Tenemos esperanza gracias a eso. Y estaremos en el reino gracias a eso. Así que, hermanos queridos, he aquí el mensaje del Señor para esta mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esta realidad que nos presenta Lucas, inspirado por el Espíritu Santo? Tenemos que pasar, como dirían los constructores, por la zaranda nuestra doctrina, discernirla bien y entender bien lo que significa ser parte del reino, lo que significa ser salvo por el Mesías del reino y lo que significa vivir esperando la plenitud del reino. Lo tenemos ya, pero todavía no. Pero será una realidad y una realidad que disfrutaremos en Él. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios por esta bendición. Porque siendo gentiles, fuimos injertados en el olivo silvestre. Y ahora, lógicamente, muchos judíos y muchos gentiles constituiremos el pueblo del reino que disfrutará de la plenitud del reino en los cielos. Y al Dios Trino y al Dios Uno, la gloria, el honor y la alabanza por siempre. Amén. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos de esta manera precisa, clara, sencilla. Gracias porque creemos en ti. Gracias porque somos de tu pueblo y luchamos por nuestra santificación, pero por servirte de tal forma que contribuyamos a la extensión del reino, para que muchos se unan a nosotros. Y un día, una vez vengas tú por tu pueblo, disfrutemos de la absoluta plenitud del reino. Gracias, gracias Dios Trino, gracias Dios Uno.
honra y gloria y alabanza para siempre a ti, oh Dios. Amén y amén.